En este episodio de nuestra serie sobre la Tercera Guerra Mundial, te llevamos por los orígenes, las tensiones previas, los errores políticos y los eventos clave que desataron el conflicto más destructivo de la historia humana. Prepárate para un viaje cronológico lleno de datos, análisis geopolítico y consecuencias irreversibles. No olvides suscribirte. A mediados del siglo XXI, las tensiones globales no eran un secreto. Con una economía mundial frágil, rivalidades tecnológicas y una carrera armamentista con inteligencia artificial, todo estaba listo para una chispa. La Tercera Guerra Mundial no comenzó de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de conflictos sin resolver, alianzas rotas y decisiones desesperadas. Año 2030, la crisis del Indo-Pacífico. El primer gran punto de quiebre llegó en el año 2030. Una disputa territorial entre China e India en la región del Himalaya escaló más allá de lo esperado. Después de años de escaramuzas fronterizas, un ataque con drones autónomos indios sobre una base china en Aksai Chin provocó una represalia inmediata. China respondió atacando infraestructuras estratégicas en el norte de India usando misiles hipersónicos. Esto no solo movilizó a India, sino que activó tratados de defensa con potencias como Estados Unidos y Japón. El conflicto regional se convirtió en un problema internacional. Año 2031, el colapso de la ONU. Las tensiones crecieron exponencialmente. En el año 2031, la Organización de las Naciones Unidas dejó de funcionar eficazmente. El Consejo de Seguridad se volvió un ring de acusaciones. Las resoluciones eran bloqueadas constantemente por los vetos cruzados de Rusia, China, Estados Unidos y sus aliados. Fue también el año en que se disolvió formalmente el Tratado de No Proliferación Nuclear, con Irán, Corea del Norte y Turquía anunciando públicamente su arsenal atómico. Año 2033, guerra cibernética y colapso financiero. El conflicto entró a una nueva fase cuando se desató una guerra cibernética global. Ataques a infraestructuras eléctricas, sistemas financieros y satélites afectaron a más de 60 países. En marzo de ese año, el sistema bancario de Europa fue completamente paralizado por un ransomware atribuido a hackers estatales rusos. En respuesta, Estados Unidos y la OTAN lanzaron la operación Firewall Total, neutralizando nodos de comunicación en Moscú y Beijing, lo que fue considerado un acto de guerra directa. Ese mismo año, el sistema económico global colapsó. Las monedas digitales estatales fueron desestabilizadas y el comercio internacional quedó reducido a rutas regionales bajo control militar. Año 2034, el primer ataque orbital. La militarización del espacio alcanzó su punto más alto. China destruyó con un láser orbital uno de los satélites espía más importantes de la OTAN. En respuesta, un satélite estadounidense lanzó microdrones suicidas contra estaciones espaciales chinas. Este evento marcó el inicio de la guerra en órbita, lo que generó una lluvia de escombros espaciales que inutilizó casi el 40% de los satélites civiles. Año 2035, la fractura de la OTAN. A pesar de los esfuerzos conjuntos, Europa comenzó a fracturarse. Francia y Alemania firmaron un pacto de defensa separado que excluía a Estados Unidos, buscando proteger sus propios intereses y recursos. Los Balcanes se convirtieron nuevamente en un polvorín. Serbia, respaldada por Rusia, ocupó Kosovo. Esto desató una intervención de tropas de la Unión Europea que terminó en una masacre televisada globalmente. La opinión pública colapsó. Protestas masivas estallaron en todo el continente. Año 2036, la inteligencia artificial militar autonómica. Este fue el año más oscuro hasta el momento. Estados Unidos desplegó su primera unidad de combate autónoma basada en IA, conocida como Centinela. Estos drones no tripulados eliminaron un convoy militar ruso en Siria sin intervención humana. El problema surgió cuando uno de estos sistemas, hackeado por un grupo no identificado, atacó civiles en Estambul. Más de 500 víctimas. La humanidad comprendió que la guerra ya no era controlada por humanos. Para el año 2037, el mundo estaba al borde de la autodestrucción. Las alianzas tradicionales se habían roto, la economía global estaba colapsada, y las máquinas comenzaban a tomar decisiones críticas en el campo de batalla. A continuación, veremos el punto sin retorno, el primer uso táctico de armas nucleares desde Hiroshima y Nagasaki.
La siguiente sección de esta historia te lleva al núcleo del conflicto global más devastador del siglo XXI. Desde los primeros ataques nucleares tácticos hasta el colapso completo de las civilizaciones modernas. ¿Qué países sobrevivieron? ¿Cómo cambió la humanidad para siempre? Una historia llena de hechos, predicciones y un análisis profundo del día después. Año 2037. El primer ataque nuclear táctico. El mundo cruzó un punto sin retorno el 12 de abril del año 2037, cuando Rusia lanzó una cabeza nuclear táctica sobre una base militar en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. La justificación: frenar el avance de unidades mecanizadas de la OTAN que se acercaban a Kaliningrado. La explosión mató a más de 30.000 soldados y dejó la zona contaminada durante décadas. Estados Unidos respondió con un ataque similar contra una base naval en Vladivostok. Ya no había vuelta atrás. La era nuclear estaba de nuevo entre nosotros. Año 2038. Guerra biotecnológica y pandemias dirigidas. A medida que la guerra escalaba, las armas evolucionaron. En secreto, varios laboratorios militares comenzaron a desarrollar virus modificados genéticamente. En junio del año 2038, una cepa desconocida del virus Marburgo se desató en el centro de África. Según filtraciones, fue diseñada para afectar ciertas secuencias genéticas específicas. Esto generó pánico mundial. Más de 100 millones de personas murieron en menos de un año, y la confianza en la ciencia colapsó. Hubo linchamientos públicos de médicos y científicos en diversas partes del mundo. Año 2039. El colapso de las megaciudades. En este año, las grandes urbes se convirtieron en zonas inhabitables. Las infraestructuras colapsaron, el suministro eléctrico fue intermitente y el agua potable, escasa. Ciudades como Nueva York, Shanghái, Londres, Sao Paulo y Johannesburgo fueron abandonadas parcial o totalmente. Las zonas rurales se convirtieron en nuevos centros de poder, y los gobiernos dejaron de existir como estructuras centralizadas. Nacieron microestados, muchos controlados por líderes militares, bandas armadas o inteligencias artificiales locales. Año 2040. Ascenso de la tecnoanarquía. Después de la desaparición de las grandes naciones, algunas regiones lograron reconstruirse bajo sistemas liderados por IA, conocidas como gobernancias sintéticas. Una de las primeras fue Neo-Escandinavia, un bloque formado por Suecia, Noruega y Dinamarca, controlado por un sistema llamado Valhalla, una IA que tomaba decisiones políticas basadas en datos históricos y simulaciones éticas. Otros países intentaron emular el modelo. La idea de un gobierno sin humanos ganó terreno, especialmente después de décadas de errores humanos catastróficos. Año 2041. El nuevo orden mundial. En enero de ese año se firmó la Carta de Fénix, un acuerdo entre más de 50 entidades postnacionales que representaban regiones, grupos tribales, ciudades inteligentes y gobiernos autónomos digitales. La ONU fue reemplazada por el Consejo de la Humanidad Distribuida, CHD, una organización descentralizada con participación directa vía redes cuánticas. Los principios eran simples: prohibición de armas autónomas, control sobre la biotecnología, neutralidad climática y acceso universal a la información. Las decisiones se tomaban por consenso ciudadano usando interfaces neurales. Año 2042. El renacer tecnológico. Contra todo pronóstico, comenzó una era de renacimiento. La tecnología de impresión 4D permitió construir ciudades flotantes en océanos y hábitats autosustentables en el Ártico. El colapso forzó a la humanidad a cooperar o extinguirse. La energía solar orbital, los cultivos aeropónicos y las redes educativas universales transformaron la vida diaria. Aunque muchas regiones seguían devastadas, había esperanza. La humanidad, fragmentada pero resiliente, comenzaba a sanar. Año 2045. La Declaración de la Paz Global. Finalmente, el 29 de noviembre del año 2045, se firmó la Declaración de la Paz Global en las ruinas de la antigua ciudad de Viena. No fue una paz firmada entre naciones, sino entre personas, culturas y sistemas que entendieron que la guerra no podía repetirse. La Tercera Guerra Mundial dejó más de 1.500 millones de muertos, el desplazamiento de más de 4.000 millones y una transformación completa del sistema político, económico y ético de la civilización. Reflexión final. Lo que parecía el fin, fue también un comienzo. La Tercera Guerra Mundial no fue solo un conflicto armado,
Fue una mutación completa de la humanidad. De la destrucción surgió un nuevo orden. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿realmente aprendimos la lección? ¿O es solo cuestión de tiempo? Si te gustó este contenido, no te olvides de suscribirte para ver más contenido.